Vamos a empezar un estudio, o vamos a empezar a hablar, Primera de Pedro 1:12. Yo me he hecho cargo de los estudios de los viernes, los hermanos van a ir rotando, los hermanos predicadores, ungidos potentes de la palabra de Dios, van a ir rotando los domingos. Yo también rotaré con ellos uno que otro, pero tenemos que estar preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros como congregación. Y tenemos que empezar a delegar y a repartir el trabajo. El trabajo no puede recaer sobre una sola persona, aunque yo me considero responsable de todo lo que se ministre desde aquí, ¿vale? Soy el responsable porque yo soy el que reparte todo ese trabajo, pero tenemos que hacerlo. Aquí hay hermanos que tienen llamado y van a empezar a desarrollar la prédica, la enseñanza y hasta donde Dios nos dé. Primero de Pedro 1:12, ¿estáis allí conmigo? De aquí a muy poquito ya vamos a tener nuestro proyecto ahí. La mayoría de las alabanzas van a salir en la pared ahí. Y después los versículos bíblicos también, ¿vale? Mañana estaremos aquí trabajando, el hermano Paco viene, vamos a estar también instalando toda la luz. Bueno, ya vamos para adelante en el nombre del Señor, ¿vale? Pero hoy ahora nos vamos a meter la luz por dentro, aquí, amén. Primera de Pedro 1:12, mira lo que dice la palabra. No, perdón, he dicho primera, ¿no? Segunda de Pedro. El pasaje es largo, ¿vale? No quiero meterme ahí porque eso lo estudiamos en su día, pero quiero centrarme en lo que dice en el versículo 12. A la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, refiriéndose a todas las cosas que he hablado antes, ¿vale? Dice: aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo voy a repetir. Segunda de Pedro. No, pero ya lo rectifiqué antes, que me equivoqué. He dicho segunda de Pedro 1:12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gloria al Señor. Nosotros un tiempo atrás estudiamos o dimos a conocer que no es lo mismo la verdad bíblica que la verdad presente. Y yo quiero que nosotros entremos a profundidad en eso porque vamos a descubrir muchas cosas que no sabemos. Una cosa es la verdad bíblica y otra cosa es la verdad presente, que también es bíblica. Pero hay verdades presentes. Toda la verdad presente es verdad bíblica. Oye esto, toda verdad presente es verdad bíblica. Pero toda verdad bíblica no es verdad presente. Te lo voy a repetir para que tú ya lo vayas amasando. Toda verdad presente tiene base en la Biblia, es verdad bíblica. Pero toda verdad bíblica no es verdad presente. Entonces hay que aprender que hay en la Biblia escritas cosas que no computan en la verdad presente. Pero toda verdad presente tiene base bíblica. Y te lo voy a empezar a expandir en esta tarde, ¿de acuerdo? La verdad presente es la verdad que ha quedado tatuada y establecida por el resto de la eternidad. Se llama el nuevo pacto en Jesucristo. Nosotros vamos a dar a conocer la justicia del nuevo pacto a través del mensaje de la cruz. ¿De acuerdo? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a coger visión. Nuestra mente es un odre. Y cuando lo ejercitamos, es como cuando tú ejercitas el cuerpo. Si no estás hecho al ejercicio, por principio te cansa y los músculos los tienes más engurrumidos. Cuando lo vas ejercitando, se te van agrandando. Lo mismo es esto. Tenemos que ejercitar el entendimiento por el Espíritu para que por ahí pase el conocimiento de Dios. Te lo voy a repetir. Tienes que hacer ejercicio en el entendimiento. Efesios 1:17 dice que pidamos a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenía Pablo. Pablo tenía tanta revelación aquí que quería transmitírsela a la iglesia y veía que no podía vertir tanto que había recibido. Entonces oraba a Dios y le decía: Dios mío, vierte en los hermanos espíritu de sabiduría. En la revelación dice: alumbrando los ojos ¿de qué?
de su entendimiento. Nosotros tenemos aquí unos ojos, aparte de esto, y son los ojos del entendimiento. Con esos ojos es con lo que nosotros miramos y entendemos la verdad bíblica de Dios. Dios nos tiene que enseñar todo su plan, desde una eternidad y hasta la otra. Cuando tú eres capaz de soportar ese entendimiento, entonces entra y penetra en tu corazón el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de Dios. Si tú eres salvo, pero no conoces al que te salvó, es como el que dicen aquí, es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que te salvó, pero ya está. ¿Tú sabes cuántos hermanos hay en la fe que pasan años y siguen con un conocimiento básico de las cosas de Dios? Claro, se entiende que si una persona se convierte y es nueva en la fe, pues es normal que tenga comportamiento apropiado de bebé, de niño. Se le dice niño en Cristo, niño en la fe. Pero se entiende que tiene que crecer. Dice la Biblia, creced, acabado en D, dice, ¿sí o no? Cuando la palabra dice creced, mirad, haced, y tiene que, eso es ordenanza, mandamiento, imperante. Está mandando, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. Tú para conocer a Dios tienes que sufrir una penetración, oye esto, de la luz de Dios para que te preñe. Tú tienes que quedar preñado del conocimiento de Dios. Y eso Dios lo hace por su Espíritu a través de la palabra. Cuando tú aprendes a abrir el oído y dejas que esa palabra te ladre, porque dice la Biblia que la fe viene, ¿por qué dice? Por el oído. Y dice, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Vale. Gloria al Señor. La fe viene por el oír. Pero por el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a dar a conocer la justicia del nuevo pacto. ¿Vale? La justicia del nuevo se le llamó así, pero hay otra parte que esto se le llama el pacto eterno. El pacto eterno. Esto, en la eternidad pasada, vamos a ponerlo aquí, ese pacto ya estaba celebrado. Esto, lo que nosotros conocemos como el sacrificio de Cristo, estaba preparado desde antes de que Adán saliese a la escena. Ese pacto. La Biblia lo llama el pacto eterno. Cristo estaba preparado e inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que entró en la escena en el punto kilométrico, ¿vale? Aquí, a los 4000 años de Adán. Pero ese pacto ya era. ¿Qué es lo que ha hecho el cielo? Tuvo que introducir un pacto eterno. ¿Entendéis el término eternidad, vale? Eternidad tiene que ver con no hay presente ni futuro, no hay principio, no hay fin, ¿vale? Lo tiene que introducir en una dimensión de cronos, donde sí hay principio, sí hay fin y sí hay tiempo. ¿Por qué? Porque ahí estábamos nosotros atrapados en nuestros delitos y nuestros pecados. Se tenía que firmar aquí abajo, con sangre, con naturaleza caída, y después volverlo a llevar arriba. Y nosotros tenemos que entender todo eso, porque todo el plan de Dios, oye esto, aunque nosotros tenemos la cruz, o sea, en nuestra línea de tiempo, la cruz fue hace 2000 años. ¿Estoy correcto en eso? Aquí fue la cruz.
¿Cuántos? 6.000 años desde Adán. ¿Sí o no? Aunque nosotros miremos la cruz aquí y hace 2.000 años que se celebró y 6.000 desde que entró Adán, ¿vale? Tenemos que entender que ese sacrificio es el que sostiene todo el plan de Dios. Tú tienes que aprender a mirar la Biblia y a leerla y a darle comprensión filtrando toda la escritura por el sacrificio de la cruz. Porque Cristo es el protagonista de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú quieres entender Génesis, tienes que filtrar la Biblia por el sacrificio de la cruz, para que la interpretación que tú tengas acerca de lo que Dios quiere enseñarte sea correcta. Si no, es una interpretación privada. Y la Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron y siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía está diseñada, oye esto, para revelar a Cristo. Dice Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo. Toda profecía que no apunte a Cristo no viene de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Es como si yo la pongo la cruz aquí abajo y hago aquí una casa gigante y la cruz es lo que sostiene todo. Todo. El sacrificio de Cristo. Y muchos se descuadran porque al no entender, claro, esto hay que entenderlo, Dios se va autorrevelando. Al no comprender esto, creen que los antidiluvianos y que los patriarcas y que Moisés y que todos los que vivieron antes de Cristo tuvieron una relación con Dios y que por su fe ellos se salvaron. Nada. Todos participaron de la fe de Cristo. Tú dirás, ¿eso cómo va a ser, hermano? Dios le injertó en el corazón a ellos la fe de Cristo. Dice la Biblia, porque por gracia soy ¿qué? ¿Y por medio de qué? Y después ¿qué dice? Dice, pues esto es don. ¿Y qué dice después? No es vuestro. La fe no es nuestra. Es de Cristo que nos la regala. ¿Cuándo? Cuando oímos su palabra. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2 que Cristo es el autor y el qué de la qué. De la fe. Todos los que vinieron antes de Cristo, hay aquí, ¿no? Todos los que vinieron antes de Cristo participaron de una fe a crédito. ¿No pide algún crédito? Problema, pide un crédito, lo que pide es un problema. Pero claro, lo pides, ¿no? Después, ¿qué pasa? Lo tienes que devolver, ¿verdad? Posiblemente si te lo deja el banco con intereses. Y si no paga te penalizan, ¿verdad? Toda la fe que consumó Abraham, oye esto, porque voy rápido, pero ahora vamos a meter la escritura. Toda la fe que consumó Abraham. El mismo Adán, cuando empezó Dios a enseñarlo. Enoc, Matusalén, todo ese linaje. Job, Daniel, Moisés, todo David, todos. La fe que consumaron y que ejercitaron para Dios y delante de Dios, era la fe de Cristo a crédito. Y cuando algo se pide a crédito, después tiene que venir tú y devolverlo. Por eso cuando Cristo llegó aquí, depositó la fe. Porque todos participaron de una fe humana imperfecta. Ni uno de ellos, oye lo que te voy a decir ahora, ni uno de ellos en su humanidad pudo agradar a Dios. Abraham contó su fe. Oye esto, si Cristo no viene luego y paga, Abraham no puede agradar ni entrar en el cielo. Ni Moisés, ni Job, ni Noé. Cristo lo llena todo y en todos. Todo es en Él, por Él y para Él.
Ellos participaron de una fe a crédito, pero cuando ellos murieron no pudieron entrar ni siquiera en el paraíso. Tenían que ir a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, se quedaban abajo junto con los que estaban en el Seol. Lo que pasa es que había una cima que los dividía, pero no podían entrar arriba. ¿Por qué? ¿Tú nunca te has preguntado eso? No podían entrar arriba. ¿Por qué? Porque no se había derramado el sacrificio perfecto. Ninguno de ellos pudo agradar a Dios. Ninguno. Lo que pasa es que la fe que ellos tenían era la fe del Mesías venidero, redentor, que los salvaría. ¿Entendéis eso? Job, por ejemplo, un hombre íntegro, un hombre que vivía con todo su corazón, humanamente hablando, para agradar a Dios. Se levantaba por la mañana y decía: Dios mío, voy a sacrificar cosas para ti, no sea que mis hijos, mira cómo andaba Job, no sea que mis hijos en su ignorancia o en sus movidas hayan pecado contra ti, y Dios quería suplir el pecado de sus hijos, que muchas veces andaban de aquella manera, y Dios mío, no le tengas en cuenta. O sea, un hombre que buscaba agradar a Dios y conocía, y sin embargo, cuando Dios empezó el trato con él, porque la prueba que le vino a Job la tenemos que poner nosotros punto y aparte. Pero Job acabó diciendo esto: yo de oídas te había oído, ahora que mis ojos te ven. Y cuando esta mi carne se deshaga, yo sé que mis ojos le verán, porque dijo, porque Él es mi redentor, dijo. Job entendió que el Dios al que él le servía tanto, ese Dios lo tenía que salvar a él. Porque la justicia que tenía Job, que era una justicia, no era perfecta. Nadie ha hecho esto. Nadie ha podido saciar la justicia divina que se celebró en el nuevo pacto en la cruz del Calvario. Solo lo hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos que taladrarnos esto aquí. Todo es Cristo, Cristo y Cristo. Y hoy lo estoy diciendo, no podemos idolatrar ni a los santos hombres de la Biblia. Los vamos a honrar, los vamos a respetar, nos vamos a relacionar con ellos. Como yo tuve que decir un día, hoy día está el apóstol tal, el profeta, la otra profeta. Bueno, hoy tú sabes ya cómo está la cosa. Esto ya es un desastre. Pero yo solamente reconozco como apóstoles, puede una persona levantar un apóstol por ahí en funciones de apóstol, pero yo prefiero relacionarme con el apóstol Pedro, que está aquí, con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, porque tenemos sus epístolas, y cuando tú las lees y las crees, te estás relacionando con ellos. Y esta gente sí estuvieron con él, y esta gente sabía lo que estaban diciendo, porque lo recibieron de primera mano. ¿Entendéis? Pero incluso esta gente que están en la escritura, ya han sido honrados por Dios, esta gente han sido redimidos y rescatados con la misma sangre que te han rescatado a ti y me han rescatado a mí. Porque aquí solamente hay uno santo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como no demos a conocer la justicia del nuevo pacto con conocimiento, entonces lo que vamos a tener es un montón de información y no la vamos a saber ubicar. Si yo mi comprensión, mi nivel de entendimiento no lo ejercito, pero recibo todo este conocimiento y mi entendimiento no está bien preparado, no tengo conocimiento de Dios, lo que tengo es información. Y hay una diferencia grande entre tener información y conocimiento vivo. Hubo quien dijo que una cosa es la verdad, donde Cristo ha estado, y otra cosa es saber dónde Cristo está ahora. Usted sabe que hay un montón de gente que va a la tierra le dicen de Palestina, ahora que está de moda aquello, Palestina, la tierra de Israel, y va que si lo llevan, que si al lago de Genesaret, que si al huerto de los olivos, que si a Belén, que si a Betania, y por allí están viendo a Cristo por todos lados. Porque los evangelios dicen que Él estuvo allí. Y tú le preguntas, ¿y dónde está Cristo ahora? Y no tienen ni idea. No saben dónde está Cristo ahora. Porque no tienen revelación. Se han quedado en el conocimiento bíblico, pero no saben nada de la verdad presente. Te voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia que para acercarse a Dios había que sacrificar un cordero en la noche de Pascua y derramar su sangre, y esa sangre untarla en los dinteles de la casa. ¿Sí o no? Es una verdad bíblica, ¿no? ¿Sí o no? Sí, dilo sin miedo. Eso es una verdad bíblica porque está escrita en la palabra y Dios lo dijo. ¿Sí o no?
Ahora, ¿es una verdad presente? No. ¿Por qué? Por eso. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces hay un montón de cosas aquí escritas que han caducado porque pertenecen a la figura y a la sombra, y a la ceremonia y el rito. Y ya todo eso ha quedado invalidado por el sacrificio de Cristo y hemos entrado a la sustancia, a la realidad. Y ahí es donde la iglesia se tiene que aprender a mover. Prioritariamente absorbiendo conocimiento, no información, y poniéndolo en práctica. Yo me pongo aquí a hablar en un dialecto neotestamentario, así muy seguido, y llega un momento que tú dices, hermano, parece que me está hablando en inglés. Pues yo no me entero de nada. ¿Y por qué? Porque no estás hecho al lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Como hablábamos hoy. Dice, bueno, mañana quedamos. Dice, nos vemos en la iglesia a las 8 que vamos a trabajar. Eso para nosotros es muy normal, sí, pero y lo hemos aprendido y lo seguimos. Esto no es la iglesia. Todo lo que tú le llamas lugar de culto, lugar de adoración, como tú quieras. Es la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Es que un día se va a ir la iglesia de este mundo, un día la iglesia se irá de este mundo y la gente correrá para aquí dentro. Y la iglesia se fue. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el concepto de lo que es iglesia. Iglesia viene del griego eclesía y es la comunidad, la congregación, la compañía de los llamados hacia afuera. Por eso cuando yo empecé este orden me tuve que ir afuera, literalmente, con menos fondos que una lata anchoa. Y me dijeron, ¿cómo va a hacer la obra? Le dije, por la fe. ¿Qué fe? Digo, la fe de Cristo. La fe de Cristo. Ah, la de Cristo, digo, sí. Yo muchas veces estoy cortito, digo, pero él ha dejado un crédito impresionante. El crédito este vino Cristo y lo pagó, la que consumieron ellos. Y nosotros vivimos una fe a débito. ¿Sabes lo que es débito? Que tan llena la cuenta y ya no tiene que pagarla, solamente tiene que consumirla. Te han dejado las riquezas de su gracia ahí metidas. ¿Vale? Dios a ti no te va a dar esto. Oye, esto ya, apréndelo ya porque Dios no te va a dar esto. Hay gente que está buscando esto. ¿Sabes lo que es esto, no? Te va a dar fe. La economía de Dios no es finanza. La economía de Dios es fe. Y cuando te prepara en fe, en sabiduría, en ciencia, en revelación, tú vas a mirar las finanzas y lo vas a tener como... Porque ya sabes que eso no es riqueza. La riqueza está en otra parte. Pero Dios primero te tiene que amueblar esto. Como compartía con el hermano Clevi, ¿verdad? Dice, bueno, el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Sí o no? Claro que sí. Dios quiere que seas prosperado en todo y que tengas tu buena casa, tu buen coche. ¿Por qué no? Claro que sí. Tu familia, sí, dice, pero ¿cómo prospera tu alma? No prospera por fuera en todo de eso y después tu alma pobre, cero de conocimiento, con menos luces que un carrillo humano. Y tú dices, ¿esto qué pasa aquí? No, pero el Señor sabe. Hay hermanos que nada más que saben decir, el Señor sabe, de ahí no lo saca. Llevan 30 años diciendo, el Señor sabe. No vas a saber, Señor, claro, el que tiene que saber es tú. Pero no, el Señor sabe. No. Tú tienes que aprender de Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que tener revelación de Dios. Jeremías, que fue un profeta que sufrió mucho, llegó un momento que Dios le dijo, ve y dile esto. Señor, ve y dile, de parte mía, dile que no sabe tanto el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. El que se tenga que alabar, porque tanto dice que se alabe en esto, dice, en conocerme y entenderme a mí, que yo soy Dios. Y que de la misma forma que yo hago juicio, también yo tengo misericordia. Mira para que Dios diga eso, porque veía que en el pueblo no había revelación ni conocimiento de Dios.
Entonces tenemos que establecer un fundamento en el nuevo pacto a través de la exposición de la verdad presente, contrastándola con la verdad bíblica. Nosotros hemos sido constituidos ministros de un nuevo pacto. A mí me han dicho muchas veces, bueno, hermano, tú eres pastor, y yo en verdad, mira, claro, llevo pues desde el 2004 que empecé a pastorear, imagínate. Ahora, no me gusta que eso sea un título, porque el pastorado no es un título, es un santo oficio. No para titularse que uno dice, yo soy el pastor, no. Pero si hay una palabra con la que yo me identifico, no es tanto con que soy un pastor, no, es con la de ministro, competente del nuevo pacto. Yo tengo que conocer, hay gente que son pastores y se la dan de que son pastores y su pastorado y todo lo que tú quieras, y sin embargo no conocen el nuevo pacto. Y cuando hablan y enseñan y predican, rebujan el nuevo pacto con el antiguo. Y le dan a la gente un conocimiento de los dos pactos mezclados. Y meten levadura del antiguo en el nuevo. Y un poco de levadura, ¿sabe qué es lo que hace? Leuda toda la masa. Y cuando la gente mezcla los dos pactos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no ve a Jesucristo. Que no ve a Cristo en la Escritura. No lo ve. Porque le está metiendo un poquito de levadura. Y ya entonces leuda toda la masa. En Galacia Pablo predicó a Cristo por el Espíritu y se metió un gozo, una alegría. El Espíritu Santo dice que hacía prodigios y maravillas en la iglesia de Galacia. Y vinieron unos señores de Jerusalén, doctorados en la ley de Moisés, y le dijeron, ¿ustedes están circuncidados? Le metieron una verdad bíblica. Y ellos dicen, ¿circuncidados? A nosotros Pablo no nos habla de circuncisión. Dice, pues la Biblia dice que había que circuncidarse. Esa era la señal del pacto entre Dios con Abraham. No sé, Pablo nos ha dicho nada. Pablo nos ha dicho nada. Y le dijeron, pues si no os circuncidáis, no sois salvos. Ahora todos los hermanos atribulados, en paranoia, ya nadie veía a Cristo y ya nadie se gozaba y ya el Espíritu Santo no hacía maravillas. Y tuvo que coger Pablo y hacer una epístola por su camino. Se llama Epístola a los Gálatas. Y léete la epístola a los Gálatas, que es la única que dice que no empieza gracia y paz, no, del tirón. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice. Dejando claro que él era apóstol. Y dice, no de hombre ni por hombres, sino por Dios el Padre y por Jesucristo el Hijo. Y ahora pone las cosas en su sitio, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que yo no enseño bien a esta gente? Y me vaya a dejar ustedes de mi vergüenza, y la obra que ha hecho el Espíritu entre ellos, va a venir el diablo a entristecer almas que Cristo ha ganado en la cruz con su sacrificio por medio de la fe, y ustedes vayan a venir a meterle ritos de hombre para entristecerlos. Y le mete la epístola y le empieza a dar a entender que la circuncisión es una verdad bíblica, pero no era ya una verdad presente. No era. Porque ese sacrificio es tan profundo y apuntaba tan profundo que la circuncisión que en el Antiguo Testamento se practicaba, que era un rito, apuntaba a que Dios un día circuncidaría no la carne del prepucio de los varones, sino el corazón del ser humano, y le daría un espíritu nuevo, que es lo que recibe el pecador arrepentido cuando con su carga se la trae a Cristo. Es hecho nueva criatura. Gloria al Señor. Es hecho nueva criatura. Vamos a ver un momentito la Biblia en Gálatas 2:20. Cuando el pecador arrepentido viene a Dios, viene a Cristo por su Espíritu y le entrega los pecados a Cristo. Un hermano, por favor, que lo lea ahí con voz de trompeta así potente, pero tiene que ser en La Reina Verdadera del 1960. Gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Sabéis qué es lo que pasa? Que nosotros venimos a la cruz, le entregamos nuestros pecados a Cristo y Él nos salva. Pero ahora hay una situación. Que tengo que quedarme yo también crucificado allí con Cristo. Para que esto siga funcionando. Y para que mis ojos del entendimiento reciban todo el tiempo la verdad presente. Y eso nos ha enseñado por medio de la fe. Entonces, cuando Pablo enseña esto, él dice que cada día él muere y dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y lo que yo antes vivía en la carne, dice, ahora lo vivo en ¿qué? Dice. ¿En la fe de quién? En la fe de Cristo. Pablo caminaba en la fe del Hijo de Dios. Y en esa fe es donde tenía continuamente revelación del nuevo pacto. Revelación de lo que Cristo había hecho. Había traído una nueva creación a este mundo. Y Pablo empezó a entender por el Espíritu que la iglesia es un misterio que estaba escondido, que Dios lo saca a la luz a través del sacrificio de Jesucristo. Ese misterio somos nosotros. ¿Sabéis que los ángeles no entienden? Oye lo que te voy a decir ahora. Los ángeles que son superiores a nosotros en capacidad, en fuerza, en conocimiento, ellos no entienden cómo nosotros, siendo seres caídos y teniendo una parte nuestra ya que es una naturaleza caída, como ellos no entienden la salvación que tenemos, el Espíritu de Dios morando en nosotros, ellos no entienden cómo es que nosotros podemos glorificar y alabar a Dios. Porque nosotros le cantamos, le adoramos y le glorificamos como seres redimidos. Gloria a Dios, estamos pidiendo los cánticos que a llover, pues le cantamos como seres redimidos. Y ellos, oye esto, ellos muchas veces dicen que anhelan mirarnos a nosotros cuando glorificamos a Dios, incluso cuando hablamos de sus maravillas, cuando exponemos la palabra, porque dentro de lo que tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo, muchas veces hablamos cosas que a ellos todavía no les ha sido revelada. La iglesia está puesta, Cristo como cabeza de la iglesia, y la iglesia es la que está puesta, dice, para dar a conocer a los principados y a las autoridades y a las potestades, para enseñarles cosas de parte de Dios. La iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio que estaba escondido, y cuando sale a la luz tiene tanto poder que los ángeles anhelan mirar lo que Dios ha puesto en la iglesia, porque nosotros seguimos en vasijas de barro, mas sin embargo tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo. ¿En qué fe caminaba Pablo? En la del Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo Dios hace eso? Por su Espíritu. Tú tienes que filtrar todo por toda la Escritura, por el sacrificio de Cristo, y aprenderle a decirle a Dios, Dios mío, toda la gloria es tuya. Tú eres la base de toda enseñanza, eres el principio, eres el fin. Tienes a Cristo, ya lo vas conociendo y empiezas a hablar así con Él. Y todo lo que se filtra por tu mente y entra a tu corazón, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Tú empiezas como a recibir un conocimiento que está superior. Esto no lo puedes recibir, esto no lo puedes aprender en una universidad, ni incluso en ningún seminario. Bueno, en un seminario puedes creer, pero viene de arriba. Viene de arriba. Por eso yo le digo a muchos hermanos, mira, si Dios te llamó al ministerio, no te tiene que ir a ningún seminario. Porque Dios te llamó y Él te va a enseñar. ¿Sí o no? ¿Seguro? Si Dios te llamó, Él se encargará de todo. No te tiene que ir al seminario. Si Dios te llamó, no tiene que ir al seminario. Y si Dios no te llamó, tampoco tiene que ir al seminario. ¿Para qué va ahí si Dios no te llamó? Entonces, ¿a dónde está el seminario? Está en el Espíritu. Ese es el maestro, ese es el enviado de Dios. Jesucristo dijo, yo me voy, pero yo no voy a dejar huérfano. ¿Os enviaré a quién? Al Espíritu. El Consolador es el maestro. Y el maestro coge a la iglesia y le revela, le dice todas las cosas que Cristo le enseñó, se las recuerda y se las vuelve a poner ahí. Dice, y nos hace saber, ¿qué dice? Lo que ha de venir.
¿Tú sabes que la iglesia es el único organismo o organización en la tierra que sabe lo que ha de venir? ¿Quién tiene la responsabilidad de decirle al mundo lo que ha de venir? La iglesia. Por eso que hemos estado dando unos estudios acerca de qué, acerca del arrebatamiento y acerca de la semana 70 de Daniel y acerca del libro del Apocalipsis, porque sabemos lo que viene. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de decirle al mundo lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Ahora, hay gente que dice, yo no voy a hablar de esto, a mí no me gusta, o esto, lo otro. ¿A dónde está el Espíritu ahí? ¿Qué clase de responsabilidad tiene la persona con Dios, con su Espíritu? No, tenemos que enfrentar la realidad. Si Dios se te ha revelado, es para que seas instrumento eficaz. Es como hablábamos antes. Decirle a una persona, mira, el suicidio no es la salida. ¿Sí o no? Claro que no. Pero la persona lo ve todo negro y lo que piensa es que eso es la salida. Vale. Tenemos la responsabilidad consecuente delante de Dios de decirle, bueno, pues si te suicidas, la Biblia dice que los suicidas no entran al reino de los cielos. Así que tú quítate la vida, pero que sepas que tú para el sitio donde vas no es para el cielo. Si te quitas la vida, olvídate que tú solo has negado la salvación con ese acto. Y eso muchas veces lo pone ya en otra condición. Porque nosotros sabemos esa verdad. Y hay gente que se quita la vida creyendo que se le van a acabar los problemas. Y eso es mentira. Los problemas no se le van a acabar. Amén. Vamos a abrir la Biblia ahora en Juan capítulo 3. Juan 3, versículos 5 y 6. Juan 3, 5 y 6. Un hermano que lo lea allí, con voz potente. Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, es una expresión hebrea, como diciendo, te aseguro, y mira que Jesús no tendría que decirlo. Y a nosotros también nos dice, mira, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, pero no jure, como para darle confirmación a eso. No, pero de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, que dice, no puede entrar, no puede ver, porque no ha nacido de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Y ahora dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa? Carne. ¿Y lo que es nacido del Espíritu? Vale. Se supone que los creyentes en la iglesia son nacidos del Espíritu. ¿Sí o no? Ustedes acordáis cuando Dios le dijo a Adán, mira, aquí tengo un árbol. Y aquí hay otro. Yo pongo la cruz en medio. Este era el árbol de la vida. ¿Y este era el árbol de qué? Del bien y del mal. ¿Cuántas cosas nosotros no las gestionamos con la carne porque son buenas o hacen el bien y vienen de ahí? Y Jesús dijo, cuando tú te conduces con este fruto porque estás comiendo de ahí, por muy bien que lo hagas y por muy buena pinta que tenga el asunto, eso es nacido de la carne. Y lo que nace de la carne, ¿qué pasa? Carne es. Dios no recibe nada que no sea del Espíritu. Hombre, pero es bueno. Ese razonamiento es básico. Dios no quiere que tú razones las cosas si son buenas o si son malas. Dice, hombre, ¿cómo que no? No. Tú tienes que ejercer un discernimiento y analizar de dónde procede esto. Porque si procede de mi carne, aunque sea bueno, no vale para Dios.
El discernimiento no está si es bueno o es malo. Está de dónde procede esto. ¿Procede de mi carne? Sí. Pues aunque sea bueno, no vale. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne, carne es. No es la obra del Espíritu en ti. No tiene recompensa en la eternidad. No vale para nada. Y muchas veces estamos todo el tiempo operando, razonando y trabajando con esa mente. La Biblia lo llama la mente carnal. La Biblia lo llama la mente de Adán. La mente del viejo hombre. Eso ha quedado anulado y crucificado en el Calvario. Dios no reconoce más a esa criatura ni te recibe nada que venga de tu carne. Y tú dirás, bueno, ¿y eso por qué pasa? Por falta de revelación y no andar en el Espíritu. Es posible que un cristiano tenga el Espíritu Santo y ande en la carne. Bueno, pero si tiene el Espíritu, ya, pero está andando en la carne. Por eso dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, si tú satisfaces los deseos de la carne, ¿sí o no? Después, ¿cómo mandan el Espíritu? ¿O no? Eso es como si Cristiano Ronaldo y Messi, que han sido los dos grandes iconos en el fútbol europeo, que son dos futbolistas como la copa de un pino, antes de un partido tú los hartas de papa liñán, y ahora dice, venga, a una maravilla. Y pues no. ¿Por qué? Porque no están óptimos para el ejercicio del cual ellos son profesionales. Entonces, la Iglesia ejerce la profesión de la fe. Y la profesión de la fe, una de las cosas que tiene que llevar como disciplina es no satisfacer los deseos de la carne. Cuando tú satisfaces los deseos de la carne hoy, mañana, tarde, tú no te das cuenta, pero tú estás razonando, pensando y haciendo las cosas en la carne. Con esta etiqueta, pretendiendo lo mejor ser bueno. Ustedes saben que hay una doctrina que es el buenismo. El buenismo es lo más malo que hay con un cristiano. Pretender ser bueno en un formato carnal. Ahí los católicos no sacan ventaja. Son los número uno. No se trata de eso. Se trata de andar en el Espíritu. Y te lo digo otra vez. Dios sacó de la costilla de Adán, cerró, y de la costilla hizo a Eva. Eva no fue hecha del polvo de la tierra. Eva fue hecha de la costilla de Adán. O sea, tiene materia orgánica de Adán. Y cuando Adán la mira, la reconoce, dice, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y le puso el nombre varona. En los días de hoy eso rechina en los oídos de muchas personas que tú les digas, ¿hay usted el favor, varona? ¿Cómo? Imagínate tú decirle a una mujer varona. Pero Adán le puso ese nombre. ¿Estoy correcto o no? Pues cuando Cristo murió en el Calvario y atravesaron su costado, de ahí salió sangre y agua. Por eso dice la Biblia, el que no naciere del Espíritu, que significa eso, el que no naciere de ahí, no puede ver ni puede entrar. Entonces, de la misma constitución que es hecha Eva, de dentro de Adán, es hecha la iglesia de dentro de Cristo. Dios no recibe nada que sea de la carne. Todo lo que Dios recibe y quiere recibir y va a recibir es lo que tú le des por el Espíritu. No te va a recibir nada en la carne. Cero. Hoy no es el día para hablar de eso, pero la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 que cuando todos nos vayamos de esta tierra, los que hayan muerto y los que queden aquí en el arrebatamiento, oye esto. Por eso es que Pablo creía que se iba en el arrebatamiento. Él no va a ser de los que está aquí, pero Pablo se va en el arrebatamiento porque Pablo es de los que viene con Cristo en las nubes y ellos resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero vamos directamente, la iglesia va al tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que allí
van a coger toda tu obra en el Señor y la van a meter en el fuego. Y dice, y el fuego probará la obra de cada uno, sea buena o sea mala. Y dice, y si la obra de cada uno es que edificó, dice, con madera, con heno y con hojarasca, dice, el fuego la quemará. ¿Qué significa eso? No significa esto. Hacer la obra del bien en la carne, con madera, con heno y con hojarasca, en tu capacidad mental humana. Dice, pero el que hiciera la obra con oro, con plata o con piedras preciosas, recibirá recompensa. Que es la obra por el Espíritu. Oro, la gloria de Dios. Plata, la redención de Jesucristo. Piedras preciosas, por el fruto, los talentos y los dones del Espíritu. ¿Ustedes por qué pensáis que yo estoy diciendo todo el tiempo, vamos a orar para que Dios bautice a los niños? Para que el Espíritu Santo bautice a los jóvenes, para que el Espíritu Santo bautice a los ancianos y a los adultos. Para que una iglesia que está llena del Espíritu, la obra la hace el Espíritu. Porque yo no quiero estar aquí preocupado dándole vuelta al coco a ver qué vamos a hacer, qué actividad vamos a hacer con los jóvenes y qué vamos a hacer con los ancianos y qué vamos a hacer con los adultos y qué vamos a hacer con los caballeros y qué vamos a hacer con las damas. Porque así están la mayoría de instituciones eclesiásticas, religiosas, evangélicas y por ahí para abajo. Que ya se los llevan a hacer hasta puntos de crochet. ¿Estoy correcto? Qué triste es que la iglesia de Jesucristo esté dando clases de puntos de crochet. Y el enfermo, cuando viene enfermo, se tiene que ir para García Morato. Y el endemoniado se tiene que ir para psiquiatría. Y el que está todo aburrido y ya no sabe ni para dónde hacer, lo mandamos para asuntos sociales. Ahora, eso sí, yo pido mi salario porque yo estoy aquí en la verdad bíblica. Sigue mi dedo. Eso no es la obra del Espíritu. Eso es una vergüenza, un fracaso, un bochorno y un horror. Tenemos que aprender a discernir la obra del Espíritu, hermano. Y tenemos que tener ese celo y esa pasión para que el Espíritu Santo se glorifique y se manifieste en medio nuestra. Tenemos que orar día y noche por eso, Dios mío, que sea tu Espíritu, que esta iglesia sea una iglesia ungida por tu Espíritu, que se manifieste tu gloria, que tengamos las señales apostólicas, que los enfermos sean sanados, que aquí hay gente que tiene dones de sanidad y no lo sabe, aquí hay gente que tiene dones de liberación y no lo sabe, aquí hay gente que tiene palabras de sabiduría y de ciencia y no lo sabe, hay gente que tiene interpretación de lengua y no lo sabe, hay gente que tiene don de profecía y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no hemos escarbado. Todo eso tiene que salir para afuera. Para que la obra sea hecha por el Espíritu. Para que lleguemos allí y sea todo oro, plata y piedras preciosas, que es con lo que Dios edifica. Pero viene el enemigo y tú le dices, qué raro veo esto. Abuelita, qué ojos más grandes tiene, ¿no? Y te dice, hijo, es que es para verte mejor. Y tú dices, ah, es verdad. Y te lo crees. Y estamos así de ignorar. Dice Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Nosotros no. ¿Cómo va a venir el diablo a contarnos una milonga y nosotros no la vamos a creer? Por la inocencia y la mentalidad de niño que hay en la iglesia. Y yo eso no lo quiero ni para mí ni para ustedes, hermano. Y ahora voy a hablar ya de corazón. Yo no puedo venir aquí, hermano, vamos a ver cómo lo hacemos, porque no sé qué, y esto, y hablando de mis problemas, de mis situaciones, y para arriba abajo, y tú ya te empiezas como a angustiar, porque yo vengo a traerte, yo en vez de predicarte la palabra de Dios, de exaltarte a Cristo, te vengo a traer mi miseria, y anda tú preocupado conmigo. No, mis miserias se las llevo a Cristo, porque a mí el que me llamó fue Cristo. Y si no puedo, le digo, ayúdame, pero yo hablo con Cristo, y tú también vas a hablar con Cristo, y tú vas a tener una relación con Cristo. Y
Y aquí no vamos a andar con manipulación, ni chantaje mental, ni emocional con nadie. Porque se mete esa manipulación y entonces empezamos a engañar a los hermanos como si esto fuera como y nos los vamos llevando de calle. No, aquí se tiene que levantar gente que tiene discernimiento en el espíritu. Ya sea el que sea, aquí no puede entrar un lobo y matar al rebaño. No puede, si está el Espíritu Santo ahí. Está la antorcha ardiendo, sí, el diablo se tiene que ir. Ni se arrima. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser niños para la maldad, dice. Pero para lo otro no, para lo otro sea astuto como serpiente, sencillo como paloma. Y si el enemigo se está metiendo, párate esto como es. Y ponernos ahí, en vela, en guardia. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Cristo. Y Él es el que edifica su iglesia. Nos tiene que enseñar lo que es el nuevo pacto. Aquí toda la gloria, hermano, es de Cristo. Aquí no se puede mencionar a un hombre más que a Cristo. No, nos amamos los unos a los otros. Y yo no estoy hablando en contra de mi persona. Yo quiero que los hermanos me amen a mí. ¿Cómo yo no me quiero que? Pero yo me tengo que dar la tarea primero de amaros yo a ustedes y honrarnos los unos a los otros como hizo Cristo con sus discípulos. Que los discípulos de Cristo no son cualquier cosa, que Cristo le lavó los pies a cada uno la noche en la que fue entregado. Y le dijo, olvídense una cosa para que la sepáis. Los gobernantes del mundo y de las naciones se enseñorean de ellas. Como diciendo, y las fuerzan y las someten y hacen con ellos lo que quieren. Dijo, pero eso no será así entre vosotros, sino el que quiera ser mayor, dijo que se haga el menor. Y si yo siendo Cristo y Señor, porque ustedes me decían a mí que soy el Cristo y Señor, y bien hacéis porque lo soy, si siendo yo eso os he lavado los pies a vosotros, haced también ustedes lo mismo los unos con los otros. Para que la gloria se la lleve Él. Y para que ese sea el distintivo, para que la gente discierna rápidamente que la obra no es del hombre, sino que es de Dios. Cuando una iglesia aprende a andar y se empieza a entrenar en esa línea, Dios, que es abundante, que es rico, que está loco por derramar su gracia y todo lo que Él tiene en un lugar, ¿vale? Va a empezar a derramarlo de Él. Y vamos a ver la gloria de Dios con nuestros propios ojos. Si lo creemos de corazón, la vamos a ver. Pero tenemos que entender las cosas desde la base. Venimos caminando desde la base, desde un desierto, desde la nada. Esto ahora está bien, gloria a Dios, todo eso sí, pero es el mensaje el que nos ha mantenido, es la visión la que nos ha mantenido, es la revelación de la cruz la que nos mantiene vivos por el Espíritu. Si no tenemos eso, olvídate. Como decía un hermanito viejo puertorriqueño, dice, no te vistas porque no te va a decir. No se me queda mal la cara a mí cuando me decía eso. No te vistas porque no te va a decir. Como que yo no voy a ir, no me digas eso. Y te metía la palabra ahí. Entonces tú dices, ¿esto cómo va? ¿No? Es que hay que hacer las cosas por el Espíritu, hermano. Pero claro, las cosas por el Espíritu requiere diligencia, requiere disciplina, requiere compromiso, requiere entrega, requiere un montón de cosas. Y hemos entrado a la escena de la iglesia en un tiempo donde lo que la sociedad más promueve es todo lo contrario a lo que supuestamente la iglesia tiene que exponer. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya lo vamos a dejar aquí. Pero tengo que seguir con este estudio, hermano. Lo tenemos que meter en la parte del evangelismo. 54. Vale, vamos un momentito a un versículo y ya lo vamos a dejar ahí, que es en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Voy a leer yo, ¿vale? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os había hecho tardos para oír. Dice, porque habiendo de ser ya maestros, oye, mira la palabra que Dios usa con los hebreos. Dice, debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿veis lo que os hablé antes? Que pasan los años y el conocimiento que tenemos básico. Y dice, después de tanto tiempo, dice ahí el escritor a los hebreos, dice, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios?
y habéis llegado a ser tales, como diciendo, mira la condición en la que habéis acabado, dice, que tenéis necesidad, dice, de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Alábalo si puede, dice un hermano. De leche, o sea, llega un momento que Dios me dice, es que tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. O sea, al Espíritu Santo se le hace difícil tratar con la iglesia. Dice, porque es que quiero darte un puchero con pringá por su camino y no me lo permite tu condición. Y otra vez te tengo que preparar un bibi y enseñarte otra vez los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, y tú ya nada más con los años que tienes en el Señor, deberías ser maestro, dice. Dice, tenéis necesidad de leche. ¿Sabéis lo que es la leche, no? Alimento que se le da a quién. A los bebés. A los bebés, no a los niños. No, la leche la toman los adultos, la toman los ancianos, la toma todo el mundo, ¿vale? Digo, la leche como única alimentación, los bebés. Y tú dices, hombre, pero ¿esto cómo va a ser? Así estaba la iglesia, así estaba la iglesia en aquel tiempo, así estaba. Y dice después, todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice en la palabra de justicia, no tiene experiencia en lo que ha pasado en la cruz y la repercusión que ha tenido el sacrificio de Cristo en el plan de Dios. No tiene experiencia, no sabe manejar esos términos. Y ahí lo dice. Dice que es inexperto. ¿Sabes lo que es un experto y un inexperto, no? Tú para traer a alguien a trabajar a tu casa, ¿qué te gusta que venga? Un inexperto, ¿qué es? ¿Un aprendiz? ¿Es así? Que te cobre como un experto, pero que venga un aprendiz. ¿A qué te gusta eso? ¿Y ustedes creen que a Dios le gusta o Dios le agrada que nosotros lo de Él lo expongamos como inexpertos? Mira lo que dice ahí. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. No sabe manejar esto. Y después dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Mira esto, mira. La palabra de justicia te lleva a ti a un nivel de comprensión de las cosas, de todas las cosas de la vida, de tu vida, de tu familia, de la iglesia, de todo, a un nivel de comprensión que tú sabes discernir si esto viene de aquí o viene de aquí. Si tú sabes si las cosas son por el espíritu o son por la carne. Si tú sabes si las cosas le están agradando a Dios y está correctamente o no está correctamente. Si la obra se está siendo dirigida por el espíritu o no. Y si no hay revelación de esto, entonces eso es, imagínate. Como decía mi primer pastor que tenía, tú un 20 tú. Dicen en Puerto Rico, dice, 20 tú, 20 tú, 20 tú, ¿qué tal? Tú sabes tocar la caja, tú la guitarra, yo la pandereta, vámonos. ¿Unos coritos? No. Tenemos que saber lo que está pasando. Son muchos los hermanos que yo he cogido por el camino, le he empezado a ministrar la gloria de ese nuevo pacto, que estaban condenados por un legalismo como yo en su día también estaba. Le hemos empezado a ministrar la verdad bíblica y la verdad presente, le hemos empezado a ministrar justificación por el Espíritu, y de momento han hecho y se les fue la condenación que le metieron los maestros. Se les fue la condenación que los edificadores estaban edificando su vida. Porque la piedra que desecharon los edificadores es la que viene a sostener todo el edificio de Dios. Y es Cristo. Y Cristo y Cristo. «28 años llevo en el Señor, tú llevas más o menos. ¿No le has añadido tú a tu salvación de ese sacrificio? No, a la salvación no le has añadido ni un ápice.
Eres igual de salvo que el primer día, porque la obra la hizo Él. Ahora, lo que tú hagas por el Espíritu, por eso sí que vas a recibir recompensa, y a eso es a lo que Él te ha llamado, a ser un discípulo de Él. Eres la continuación de Cristo. Eres la réplica de Cristo. Eres el cuerpo de Cristo. Eres parte de Cristo. Estás unido a Cristo. Si tú quieres permanecer unido sin desligarte a Cristo, es aquí. Los que de Cristo se desligan de la gracia caen, pero los que Cristo permanecen ligados, están ligados a esa gracia. Cuando tú estás ligado a esa gracia y tienes la revelación de la cruz, la gente ya no te ve a ti. Te pasa lo mismo que dice la otra. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Porque ya ha crecido Cristo en ti hasta tal punto que ya se manifiesta Cristo en ti. Y cuando Cristo, el Espíritu Santo hace que Cristo crezca en ti, porque el apóstol Pablo dice, yo sufro como dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Yo quiero ver que se forma. Cuando ya eso se agranda y coge cuerpo, ya no eres un niño. Ya Cristo ha madurado en ti. Ya eso que es lo que hace, ahoga, mata las obras de la carne. Ya sale todo el tiempo el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Los dones del Espíritu, el desarrollo del amor. Sabes quién eres. Te mueves por la identidad que tienes. Te mueves por lo que has creído. Ya no te dominan las emociones, no te dominan las pruebas, no te domina el momento. Te domina la fe de Cristo. Nosotros tenemos que entrar en eso, hermano, y prepararnos para eso. Prepararnos para eso. Vamos a hacer una oración, vamos a entregar este tiempo en manos de Dios, ¿de acuerdo? Y nos vamos a marchar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Mira el compartir de tu palabra. Ordénala tú en la mente de cada hermano, Señor, que cada hermano reciba lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Sé tú por tu Espíritu tratando con nosotros en esta expansión, Señor, a la que tú nos quieres llevar, Señor, y ordena lo que está mal y saca lo que está y establece lo que está correcto, Señor. Te doy gracias por cada hermano que ha venido en este día, Señor, y los que no vinieron por cualquier motivo, te pido que tú los bendigas, Dios. Salimos de este lugar con tu amor, la gracia de Cristo tu Hijo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los hermanos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho gozo, amén, y que el Señor los bendiga.